Ya. Ya, ahora sí. Queridos amigos, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Abel y estamos en el segmento por las rutas del arbitraje. El día de hoy vamos a entrevistar al doctor Jefferson Moreno, especialista en Derecho Penal, docente universitario. Y a propósito de los arbitrajes Odebrecht, vamos a comentar esta solicitud del Ministerio Público contra el pedido de la prisión preventiva a 16 árbitros por los casos con la constructora Odebrecht. En principio, quiero darle la bienvenida al doctor Jefferson Moreno. Jefferson, por favor, si tienes el agrado de invitarlos a saludar a nuestro todo público de CAE que nos está sintonizando a nivel nacional. Claro, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar estos temas que tienen un 50%, 50%. Incluso diría que lo penal es un poco más conocido, pero el arbitraje es desconocido, sobre todo para los fiscales. Es un tema muy interesante que va a ser bonito compartir en estos momentos, ¿no? Te agradezco la visita y empecemos un poco. Nos han ido preguntando nuestros amigos cuáles son los requisitos de una prisión preventiva. ¿Por qué el Ministerio Público se tiene que solicitar esta medida para los procesos penales? A ver, vamos por partes. Uno, como diría el profesor Gonzalo del Río, no creo que exista abogado, no creo que exista fiscal y no creo que exista juez que no comprenda que en un proceso penal, cuando uno está siendo investigado, normalmente debe ser investigado en libertad. O sea, yo le voy a atribuir en este momento un delito, Jorge. Te digo, ese lapicero que tienes ahí en tu mesa, te lo has comprado con dinero cochino. O sea, $10,000 no te puede costar un lapicero. Entonces, tu primera pregunta sería, oye, ¿tú cómo sabes? Entonces, yo te diría, espérate, voy a investigar. Entonces, a lo largo de la investigación, tú tendrías que contratar un abogado. Tú tendrías que buscar un estudio de abogados y decir, tengo que empezar a defenderme. Tú tendrías que empezar a recabar todos tus elementos que demuestren que ese lapicero lo has comprado con dinero limpio y no sucio, como dice la fiscalía. La pregunta es, ¿todo eso lo vas a hacer en libertad o preso? La idea es que sea en libertad, ¿no? Primero, como regla general, así debería ser todo proceso. Excepcionalmente, excepcionalísimamente, como creo que saben jueces, abogados y fiscales, eso creo que está clarísimo, pero como no lo entienden algunos ciudadanos, excepcionalmente, una persona mientras está siendo investigada puede ir presa. Esa es la prisión preventiva. Incluso hay un silogismo que a mí me gusta mucho, que es el profesor Bovino, que dice: para que una persona vaya a la cárcel, se requiere demostrar con certeza su culpabilidad. Esa sería tu primera premisa. Segunda premisa: para tener certeza de la culpabilidad de una persona, tú necesitas un proceso con las debidas garantías. Segunda premisa. Tercera premisa: para poder tener certeza de tu culpabilidad, necesito enviarte a prisión sin tener certeza de tu culpabilidad. ¿Qué es más o menos lo que pasa con la prisión preventiva? ¿Te das cuenta? Entonces, la idea es que como va a ser excepcionalísima, totalmente excepcional de lo que en la regla pueda pasar a lo largo de todos los procesos penales. Por ejemplo, si tú analizas todo el cúmulo de casos Lavajato, ves y dices, ¿en cuántos hay prisión preventiva? En todos. Entonces no es muy excepcional que digamos ya. Pero la idea es que del cúmulo de casos que tenemos, en algunos nada más se aplica prisión preventiva. Para que un juez diga y para que un fiscal pida, en un caso concreto, medida de prisión, deben existir 3 presupuestos. Están regulados en el artículo 268 del Código Procesal Penal. 1. Tienen que existir primero graves y fundados elementos de convicción. Sin eso no tienes nada, pues. Porque yo te acabo de poner el ejemplo, Jorge, yo creo que ese celular te lo has comprado con dinero cochino. Tú lo primero que me dirías es, en un lenguaje el que tú prefieras, tráeme las pruebas. Correcto. Se dice que las pruebas, no solamente los juicios, pero tráeme las pruebas, dirías. Tráeme los elementos de convicción.
Tráeme los elementos que a ti te han generado convicción para decir que mi lapicero ha sido comprado con plata cochina. Pero ojo, no solamente necesitas elementos de convicción, sino necesitas graves y fundados elementos de convicción. O sea, algo más. Yo siempre he sostenido que más que un concepto, en realidad ese es un estándar. Por eso es que la Corte Suprema se juntó recién. O sea, habrá sido un mes y hace un par de semanas, calientito, todavía me quema en el escritorio de la oficina, han emitido un acuerdo plenario, el 1/2019. Okay. Y ese acuerdo plenario dice que para que a ti te den prisión preventiva, el juez tiene que alcanzar un estándar. ¿Sabes cuál es ese estándar? El de sospecha fuerte o vehemente, también le dice la Corte Suprema. O sea, tiene que ser el nivel más alto que puedas encontrar. Incluso el proceso penal es así, cuando arrancas nada más, si yo fiscal te digo, ese lapicero te lo he comprado con dinero cochino, no tengo que tener una sospecha fuerte porque recién estoy empezando. Solo necesito una sospecha inicial. Si es que yo decido formalizar de la investigación preparatoria, por ejemplo, mi nivel de sospecha va aumentando, ¿cierto? Porque ya estoy en el campo investigando, sube a una sospecha reveladora. Si yo quiero llevarte a juicio, mi sospecha sigue aumentando y cambia a una sospecha suficiente. Mira, no te he hablado de sospecha fuerte todavía, ya te van a llevar a juicio. Es más, el fiscal está convencido que te deben condenar y solamente tiene sospecha suficiente. Pero el día que el fiscal quiera pedir prisión preventiva, incluso tiene que tener mucho más que sospecha suficiente, tiene que tener sospecha fuerte. Por eso pareciera una incongruencia, pero en realidad es una medida de protección para los ciudadanos. Si los quieren meter presos, el fiscal debe tener tal nivel de sospecha, incluso superior, para cuando pretendiera llevarlos a juicio, o sea, para cuando estuvieran en la etapa de acusación. Entonces, ese es el primer punto. Hay que analizar graves y fundados elementos de convicción. ¿Qué tienes? Testigos, ¿qué tienes? Colaboradores eficaces, ¿qué tienes? Documentos, ¿qué tienes? Pericias. Perfecto, hay que analizarlas una a una para ver si cumpliendo determinados presupuestos, requisitos, por ejemplo, de valoración de prueba testimonial o corroboración de colaboradores eficaces, alcanzamos o no alcanzamos el grado de sospecha grave. Ese es uno. Dos, pareciera ser un saludo a la bandera, pero el presupuesto es prognosis de la pena. Es decir, si estamos diciendo que la prisión es excepcional, que no se debe adoptar en todos los casos, solamente debe ser adoptada en delitos que sean graves. O sea, aquellos que tengan tal trascendencia para el derecho penal y para la sociedad, obviamente, de que ahí podamos aplicar prisión preventiva. ¿Cómo mides la gravedad de un delito normalmente, así en abstracto? ¿Por cuánta pena tiene? Entonces, si un delito tiene cadena perpetua como pena, como consecuencia jurídica, caramba, ese es un delito súper grave, ¿te das cuenta? El legislador, incluso desde el Código Procesal Penal de 1931, que fue un intento de reforma a este sistema que ya tenemos, había establecido que la prognosis de la pena siempre tiene que ser superior a los 4 años. O sea, tú puedes aplicar prisión preventiva cuando en el caso en concreto, si haces un análisis así de probabilidad a futuro, dices, ¿cuánto le pondrán a Jorge si lo condeno por el lapicero comprado con dinero sucio? Le ponen 10 años. Caramba, entonces en el caso concreto, la prognosis de la pena es superior a los 4 años. ¿Te das cuenta? Ya tienes segundo presupuesto. Si te ponen organización criminal, lavado de activos, no vale la pena discutir. Pues, obviamente, si haces un análisis de probabilidad, siempre vas a superar los 4 años, ¿no? La idea es hacer un análisis en concreto, en el caso en sí mismo, para ver si alcanzamos o no alcanzamos. Y tercer presupuesto, dice la Corte Suprema. Con ese presupuesto que te voy a decir ahorita se sostiene la prisión preventiva. Olvídate del resto. El resto es lo menos importante. Obviamente no al 100%, no te olvides al 100%. Tenlo oído más un ratito, guárdalo. Pero el más importante de todos es el peligro procesal. Ese es el tercer presupuesto. Si tú no tienes peligro procesal, no tienes nada, no tienes prisión preventiva. ¿Sabes por qué? Imagínate en un país de opereta, en un mundo de fantasía, donde la gente diga que deben darle prisión preventiva a una persona porque hay muchas pruebas. En un país donde no debería pasar que la gente reclame muerte, sangre, preso de una vez, porque hay suficientes elementos. Entonces estaríamos adelantándole la pena a cualquier persona, ¿te das cuenta? Entonces la idea, el fundamento de existencia en realidad de la prisión preventiva es el peligro procesal.
Jorge, si por ejemplo no lo metemos preso ahorita, se me va, desaparece. Nunca más lo vas a volver a encontrar. Ah, ya. Entonces, existe una primera vertiente del peligro procesal que es el peligro de fuga, por ejemplo. Si tú no lo metes preso a Jorge preventivamente, los testigos curiosamente van a empezar a cambiar sus declaraciones. Ya nadie va a decir que le dio plata a Jorge. Ahora todos los contratos ya no son simulados, ya no son reales. Ah, y entonces puede existir un peligro de obstaculización también. Pero ¿sabes qué es lo bonito de ese análisis de peligro procesal? ¿O qué es lo que debería pasar en realidad? Que ese peligro procesal debe ser analizado con datos objetivos. O sea, Jorge, yo creo que ahorita, mira, por el saco que tú tienes, yo creo que tienes tal capacidad económica para fugar del país mañana mismo. ¿Tú qué me dirías? Pruébalo, pues. O sea, basta con tu percepción, Jefferson. O sea, basta con tus subjetividades para decir que yo me voy a fugar. No. Ya la Corte Suprema ha dicho, eso de ahí del peligro procesal, sea de fuga, sea de obstaculización, requiere un análisis probatorio, con objetividad, nada de subjetividades. Entonces, tú llegas una vez, imagínate esto. Señor juez, ¿sabe qué? Yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que si no lo metemos preso a Jorge en este momento, usted juez, mañana muere un perito. Yo creo. Juez pregunta, oye, ¿tienes alguna amenaza hecha al perito? No. ¿Un sobre con una bala? No. ¿Algún mensaje de Jorge? No. ¿Llamadas telefónicas entre Jorge y el perito desde que se aperturó la investigación? No. Entonces, ¿por qué crees que lo van a matar mañana? Porque ese me parece un ciudadano que es peligroso, señor juez, acuérdese, lo estoy imputando lavado de activos, además tiene plata. Entonces, así no se puede hacer ese análisis de peligro procesal. Pero mira, esos tres requisitos, todo el mundo los va a encontrar en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Lo que la Corte Suprema dijo cuando emitió la casación 626-2013 Moquegua es que además de esos tres puntitos, en una audiencia se tienen que analizar dos más, en una audiencia de prisión dos más. La proporcionalidad de la medida y la duración de la medida también. Porque lo que le da constitucionalidad a la aplicación de la prisión es la proporcionalidad. Tú tienes que analizar los tres subprincipios de la proporcionalidad: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Idoneidad, dime para qué lo quieres, tienes que tener un fin legítimo. Necesidad, dime, ¿tu finalidad cuál era? Que no se vaya Jorge. Ok, entonces analicemos el subprincipio de necesidad. De todas las sillas, ¿por qué escoges esta? O sea, de todos los medios que existen en el derecho procesal penal, ¿por qué esta? ¿Por qué la prisión? ¿Por qué no puede ser el impedimento de salida? Entonces, explícame, a ver, por favor. Entonces, si tú tienes la capacidad y los elementos, le vas a explicar al juez por qué es que esta silla y no esa. Ese es un análisis de necesidad. Y un análisis de proporcionalidad en sentido estricto para ver cuál de los valores en realidad es el que va a prevalecer. ¿Qué tenemos en juego? A ver, miserable libertad. ¿Y al otro lado qué hay? No, espérate. El bien común, la prensa, la seguridad jurídica. Entonces obviamente eso va a pesar más. Si haces ese análisis siempre vas a perder. Pero como decía el profesor García Amado, si al esporádica siempre lo pones a jugar contra el Barcelona de España, siempre va a perder, ¿no? Entonces la idea es siempre sumarle a la balanza, además de libertad, otros bienes en juego. Familia, educación, yo diría hasta prestigio, honor. Imagínate, un padre del derecho civil peruano, requerido con prisión preventiva, ¿no tendríamos que analizar proporcionalidad, además de la libertad, otros valores? Pero por supuesto, esa es la idea del subprincipio de proporcionalidad. Y en el caso de la duración de la medida, el plazo que el fiscal puede pedir va a depender de qué tipo de caso tiene al frente. Si es un caso simple, hasta 9 meses, que no quiere decir que sea 9, claro. Se puede ser 1. Si es un caso complejo, hasta 18 meses. Y si es un caso de crimen organizado, persígnate, cuídate, porque podrías ir preso por 36 meses preventivamente. Entonces, analizados esos presupuestos, ya podemos ver. Tienen que concurrir todos. Ok, todos, sin ninguna excepción. Falta uno o estás perdido. No hay prisión preventiva. Si faltase uno solo. Ya. Entonces, ya conociendo, digamos, las reglas del juego, porque mañana empieza la primera audiencia que el juez ha programado
son 16 árbitros y los ha programado en una especie pues, de audiencia por determinados árbitros que empieza el martes, miércoles, jueves. Y bueno, mañana todos se preguntan cuál va a ser ese escenario de estos primeros árbitros que efectivamente cada uno, como dicen algunos, baila con sus propios pañuelos. Y en casos concretos el escenario cambia, o sea, es decir, son 16 árbitros, pero los 16 tienen diferentes laudos, diferentes documentos, hay diferentes pruebas. Y lo que ahora voy a preguntarte es lo siguiente. Son 16 los árbitros, para que nuestros amigos, un poco los que no conocen el caso de arbitrajes Odebrecht, son 26 proyectos, 26 arbitrajes, las cuales están siendo investigadas por el Ministerio Público, por la Fiscalía. De estos 26 proyectos se dieron en el marco de concesiones, ¿no? Fueron tribunales arbitrales integrados por 3 árbitros, y los delitos que están siendo investigados son cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita. Entonces, un poco el panorama o la tesis del Ministerio Público es decir, Odebrecht ya aceptó que pagó a los árbitros para obtener laudos favorables. En palabras sencillas, Odebrecht les pagó dinero a los árbitros para que beneficien a la constructora y ésta sea indemnizada por el Estado peruano. Esa es una de las tesis fuertes en cuanto a las declaraciones por parte de los funcionarios de Odebrecht, Jorge Barata, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿bastaría la sola imputación de Jorge Barata? ¿Bastaría la sola imputación de un testigo que ha reconocido que él sí recibió dinero, que es un testigo pues, que efectivamente reconoce los cargos? ¿Qué tanta credibilidad tienen estas personas que, digámoslo así, su palabra está en tela de juicio? ¿Bastaría esas pruebas testimoniales, esas pruebas de parte de los funcionarios de Odebrecht? O digamos, ¿cuál es tu panorama en ese sentido? Faltaría un montón todavía, porque mira, lo que pasa es que el colaborador eficaz o el procedimiento de colaboración eficaz es un procedimiento reservadísimo. Solo lo debería conocer el colaborador, el fiscal y bueno, el abogado del colaborador. Pero Jorge Barata es el colaborador más conocido que hay en el mundo. Mediático, ¿no? Entonces, pero eso no le quita la obligación que tienen los colaboradores eficaces. Un colaborador eficaz es un delincuente confeso que dice voy a vender a mis compañeros para salvar mi pellejo. Como esa es la lógica de la colaboración, entonces el Código Procesal Penal les exige que aquello que un colaborador diga, sea para imponer medidas de coerción como la prisión preventiva, o peor, sea para condenar a una persona, tiene que ser corroborado. Si es que lo que el colaborador dice no tiene corroboración, entonces esa declaración del colaborador se ha hecho solamente para salvar su propio pellejo, y ahí sí podríamos afirmarlo al 100%. Es decir, el Ministerio Público tendría que acreditar en audiencia el día de mañana que tiene estas declaraciones y también tiene esas transferencias de dinero de la cuenta de la caja de Odebrecht hacia el árbitro X. Pero es que ese es el problema. Barata dice, sí hemos pagado, hemos coñado, sí. ¿A quién le hemos dado la plata? A Horacio Canepa le hemos dado la plata. Pero Horacio Canepa tenía la plata, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Horacio Canepa le tenía toda la plata. Okay. Y él era el encargado de si los otros 2 árbitros, o los 3, si que no conformase, los otros no quisieran aceptar la pretensión de Odebrecht, entonces les pagaba. Entonces la pregunta es, ¿está corroborado? Te la voy a regalar. ¿Está corroborado que Barata le dio plata a Horacio Canepa? Te la regalo ya. Voy a ser flexible. Porque bueno, a Odebrecht se le cree lo que diga. Pues.
aunque en una última visita que le hizo el fiscal Vela con el fiscal José Domingo, fueron y le dijeron, por favor, venimos por los otros codinomes, ¿dónde está la información? Y el señor acaba de decir, la verdad es que no me acuerdo mucho, ya la memoria se me está borrando. ¿Qué necesitas para recordar? Plata necesito. ¿Cómo así? Claro, yo represento a la empresa Odebrecht y a la empresa le están debiendo, Charqui, acuérdate. ¿No te han pagado? No me han pagado y ya estoy perdiendo la memoria. Ah, no te preocupes, que yo me encargo de solucionarlo. Por eso el señor me ha declarado. Pero este señor, en lo que sí recuerda, dice, le han dado Horacio Cánepa, te la regalo. Imaginemos que este es el sistema Droids, el sistema MyWebDay, que establece que ya efectivamente se han hecho depósitos a Almofadilla, que sería el señor Horacio Cánepa. ¿Cierto? Ya, perfecto. ¿Qué falta? De Horacio Cánepa a los otros árbitros. Okay. Porque si la idea es, yo te he dado a ti para que tú les des a ellos, te regalo la primera parte y eso a que podría pelear, pero te faltaría de esta, de Almofadilla, a los otros árbitros. ¿Qué tienes? Y ni siquiera es para decirlo mañana en la audiencia, ya todos tendrían que haberlo encontrado del escrito. El escrito, ok. Me corto un brazo a que no está. No está, porque hay un dato adicional que es procesal penal. Un enfermo, 2 enfermos, 3 enfermos no te dan un hombre sano, ¿cierto? Entonces la declaración de un colaborador, que sería barata, no la puedes corroborar con la declaración de otro colaborador. O sea que, Claro. y la declaración de ese otro colaborador no lo puedes corroborar con un testigo protegido. Todos son enfermos. Entonces tú necesitas tener tus propios elementos de corroboración. Eso siempre y cuando quieran establecer el pago de coima en efectivo. Porque el colaborador dice, se metía el dinero en un sobre y se le da en la mano, ¿cierto? Ya, ahí no tienes nada para corroborar, no sé cómo van a hacer. Okay. Y ahí viene el otro camino. Porque yo dice, un camino es en efectivo, pero el otro camino, y es el que me parece más absurdo e ignorante, podría decir, es, ¿sabes dónde está la coima? En el honorario está la coima. Porque ¿cómo van a ganar tanta plata para ser árbitros? Okay. Ah, entonces nosotros disfrazábamos el pago a través de los honorarios. ¿Y cómo puedo yo, fiscal, establecer que efectivamente el honorario alto es coima? Muy fácil, dice el colaborador, imagino que eso te lo ha dicho. Porque a alguien que ve arbitraje le ha tenido que decir eso al fiscal. Ven, vamos a la Cámara de Comercio. Ellos tienen una tablita de cuánto se debe pagar, ¿cierto? Pongo un ejemplo. Mira, solamente se debe pagar 20.000 soles. Según la tablita, ¿cuánto me han pagado? 1 millón. Ah, ya ves. Ahí está la cola. Okay. Lo que pasa es que lo que ellos, tú lo sabrás mucho mejor que yo, lo que ellos, no sé si no saben, pero no quieren entender, es que este es un tipo de arbitraje y otro tipo de arbitraje. Estamos hablando del arbitraje que hacía referencia al arbitraje institucional, y en los casos de Odebrecht fueron algunos de ellos arbitrajes ad hoc. Pero ahora, el tema también fueron en el marco de la ley de contrataciones con el Estado, fueron también en el marco de las concesiones, el decreto legislativo que regula las APPs, Asociación Público-Privadas, y el escenario cambia, porque hablamos ya de arbitrajes de inversión y tendríamos que meternos de lleno a los convenios arbitrales para ver cuáles eran las cláusulas escalonadas de cómo se iba a llevar el arbitraje. Pero yo te quería, y ya vamos a llegar tal vez a ese punto, el tema de los graves hechos que tienen que estar fundamentados. Hemos hablado de que la ruta vendría al señor Horacio Cánepa y que él supuestamente les entregaría el dinero, que en teoría el fiscal debería esto acreditarlo el día de mañana para sostener cuál fue su tesis. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, si no lo acredita, no estaríamos configurando el primer requisito. No hay primer presupuesto. Y si hablamos ya del segundo presupuesto, que es cohecho pasivo, ¿cuál es más o menos este tipo de cohecho pasivo? ¿Qué elementos se requieren? ¿Cuál es el verbo para...? Lo que pasa es que todo funciona. Los ciudadanos
podemos hacer lo que se nos da la regalada gana. El refrán que dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley le manda ni impedido hacer lo que él no prohíbe. A diferencia de los funcionarios públicos, ellos solamente pueden hacer lo que la ley les permite hacer. Por eso que tenemos ROF, MOF, directivas. Cuando un funcionario agarra una de esas funciones que tiene el ROF, el MOF, sus directivas, y la pone en venta, si te venden una función, comete cohecho. Ese es cohecho. Porque o aceptas, o recibes, o tú solicitas efectos, dinero, ciertos beneficios. Entonces, a partir de ese momento configuras cohecho. Es pasivo porque es el funcionario el que está pidiendo. Y es específico porque se trata de árbitros. Ok, pero digamos los árbitros no tienen la calidad de funcionarios públicos. El problema es que el Código Penal establece que cuando se trata de árbitros, les pueden cometer cohecho pasivo específico. Ok. Entonces es específico por la calidad. Y respecto al peligro procesal sobre ahora, porque cada caso, digamos, son 16 árbitros, hay algunos que me parece que han sido devueltos de Estados Unidos, hay otros que compraron su pasaje. ¿Qué tanto les beneficia o qué tanto le beneficia en todo caso al Ministerio Público tener estos hechos? Pero tú que eres mi amigo, pongo el ejemplo contigo. ¿Tienes algún proceso penal abierto? Ninguno. ¿Quieres viajar mañana? Sí. ¿Puedes hacerlo? Claro, porque no tienes un proceso penal. Compras tu pasaje hoy día y dices, me voy con mi familia de vacaciones, fuera del país. Y a la semana, obviamente te compras tu pasaje para el próximo año, no te sale muy caro para este año. Ya te compras tu pasaje para febrero del próximo año. Y en febrero, antes de tu fecha de vuelo, la fiscalía te abre un proceso penal. Por lo que sea, porque ahora está de moda abrirte con cualquier cosa. Sí, perfecto. Te abren un proceso penal y tú lo que haces es, bueno, te apersonas. Vas a declarar a la fiscalía. E incluso le avisas al fiscal que ya tenías un pasaje comprado con anterioridad. Y te vas al aeropuerto y cuando te estás yendo te enteras que te acaban de pedir prisión preventiva. Te pregunta, ¿querías fugarte? No, dime, ¿qué ciudadano no tiene la posibilidad de viajar, la libertad de tránsito que le regula la Constitución, ¿cierto? Para poder movilizarse en cualquier momento. Entonces, obviamente eso no puede ser tenido en cuenta como una característica del peligro procesal, porque cuando eso se hizo con anterioridad, no tenías el proceso penal. En algunos casos, claro. Si tienes el proceso penal y te compras un pasaje, ojo, no sabes si te han pedido prisión preventiva todavía. Te vas al aeropuerto y te enteras que te han pedido prisión preventiva. ¿Te querías fugar? No, pues salvo tú seas el fiscal, porque tú no sabías que te iban a pedir prisión. Entonces no hay lógica en ese razonamiento. Es más o menos lo mismo que el fiscal está pretendiendo, porque un argumento que es copia y pega para la gran mayoría es: existe peligro de fuga porque, por ejemplo, este árbitro tiene muchos viajes al extranjero. No te miento, no estoy exagerando, no soy un absurdo jurídico andante, pero así dice el requerimiento. Claro, porque digamos hay muchos árbitros internacionales que efectivamente tienen arbitrajes fuera o ponencias, eventos, etcétera, y es normal que haya estos viajes, ¿no? Es más, la Corte Suprema recoge una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso Stockmüller, para emitir una casación. Antes de ese acuerdo plenario de 2019, emite una casación que es la 1445-2018 nacional, donde la Corte Suprema dice: espérate, cuando vayas a analizar los viajes, tú no tienes que analizar cuántas veces se ha ido, sino si ha regresado. Ojo, no solamente tienes que analizar si se fue, sino por qué se fue. Porque como bien estás citando, ¿qué tal si todos mis viajes, por ejemplo, yo me he ido al extranjero? Sí, todos han sido para estudiar. Entonces no puedo todavía irme de vacaciones, no. Siempre he sido para estudiar. Ya, o sea, peligro procesal por irme a estudiar. No, pues, siempre. Entonces ese mismo análisis se debe hacer, porque te doy un datito más adicional. Fiscalía dice:
no tienen estudios suficientes para ser árbitros. Entonces yo reviso la lista y digo, ¿eso está Mario Castillo Frío? ¿Tiene estudios suficientes? A ver, espera, me estoy equivocando. ¿Y qué dices en derecho administrativo? El doctor Richard Martin Tejado no tiene estudios suficientes. No tiene en la Cámara de Comercio de Lima. Porque han sido docentes, inclusive, lo que has mencionado. Entonces, tú le preguntas a los árbitros y dicen, ¿dónde no tengo estudios? En la Cámara de Comercio. ¿Qué voy a estudiar en la Cámara de Comercio de Lima? ¿Dónde tiene estudios? Bueno, tengo en Harvard, tengo en Alemania, tengo en Europa, me voy a Estados Unidos siempre a capacitar. Por favor, ¿quién podría atreverse a cuestionar? El doctor Castillo tendría que llegar con todos sus libros. Todos sus artículos escritos tendrían que presentarlos en PDF para que el juez pueda entender que sí, efectivamente tienen el nivel académico necesario, porque ese es un argumento de fiscalía. Porque entiendo de que esta solicitud de prisión preventiva para los 16 tendría que ser pues independiente por cada persona. Una pues por que una. uno copie y pega para uno lo que... Uno a uno. Bueno, hay una parte, obviamente es un formato que tienen prediseñado, por no decir que es un planchazo, pero ellos establecen, por ejemplo, lo que han hecho con la gran mayoría es un acta de inspección policial. O sea, se han aparecido en la puerta de su casa, los policías. De hecho, vengo a inspeccionar si acá vive Jorge. ¿Si acá vive o no vive? Señor, usted vive o no vive. No, pero por favor déjenme llamarlo. Han llamado. Señor, acá están los policías, un fiscal, que quiere saber. Pásamelo, por favor. Un caso concreto, que yo he leído. Se lo pasa. Aló, sí, soy el árbitro. Dígame, ¿qué necesitan? Señor, yo quiero saber si está en su casa. Bueno, pasen, por favor, verifiquen. Efectivamente, yo vivo ahí hace 15 años. Vivo con mi esposo y con mis hijos. Quien los ha atendido es el recepcionista de mi casa, quien nos ayuda en las labores. Ok, perfecto, muchas gracias. Se toman fotos, se deja constancia, se levanta el acta. Y no te miento, quienes nos estén viendo ahorita y quienes vean la audiencia mañana, el fiscal dice, se ha hecho la inspección a la casa, el señor dijo que vivía 15 años, que ahí vive su esposa, que ahí viven sus hijos, pero igual creemos que se va a fugar. Porque es un tema importante, el arraigo, creo que si uno acredita eso y hay algunos pues árbitros que superan exactamente, sostener eso y contraponerlo mediante esa tesis creo que sería un poco, por decirlo menos, ociosa. Es que hay un problema. Me olvidé la última frase del fiscal. Dice, ¿no? Hemos ido, hemos revisado, efectivamente, 15 años, todo, bla, 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 pero creemos que se va a fugar. ¿Por qué? Porque, no recuerdo, me parece que es en 2011, el presidente del Poder Judicial en ese momento, no la Corte Suprema, no una sala de la Corte Suprema en pleno, no. El presidente del Poder Judicial dijo, bueno, ¿qué hago? Voy a emitir una resolución administrativa, hablando de la prisión preventiva, del arraigo. Y en esa circular, o sea, una resolución administrativa, pone así, dice, arraigo tiene cualquier ciudadano. ¿Quién no tiene arraigo? ¿Qué es arraigo? Estar vinculado a personas o a cosas. ¿Hay alguien en este mundo que sea hermafrodita? No hay. ¿Hay alguien que no tenga padres? No. ¿Hay alguien que no tenga dónde dormir? Hasta el mendigo del barrio siempre tiene su camita abajo del puente. Entonces, es difícil que una persona no tenga arraigo. ¿Cómo es difícil que una persona no tenga arraigo? Por más que a ti te acrediten en una audiencia que tienes arraigo, eso no es suficiente para enervar el peligro de fuga. Eso dice la resolución administrativa. Entonces el fiscal dice, bueno, sí, hemos verificado 15 años, vive todo, tiene hijos, tiene esposa, tiene bienes, tiene deudas, pero la circular dice que eso no es suficiente. ¿Te das cuenta? Esa es la gran equivocación y ese es el gran problema. Con el tema del arraigo por lo menos. Porque hay otras cosas que, por ejemplo, relacionado al tema de arbitraje. Yo no soy experto en arbitraje, pero solo hay que leer algunas cositas para enterarte de lo básico, ¿cierto? Cuando un tribunal arbitral resuelve la controversia, cesen sus funciones, ¿o me equivoco? ¿O tiene que presentar una carta de renuncia?
No. Esas son sus funciones. El fiscal le requiere a algunos árbitros y le dice, mándame tu carta de renuncia al tribunal arbitral. Entonces el árbitro de inmediato hace su escrito y dice, pobrecito, se ha equivocado, no conoce de arbitraje, hace su escrito y dice, bueno, no respecto a la ley de arbitraje, sí, esas son las funciones, así que ponemos en conocimiento del fiscal, ignorante, todo esto que estoy diciendo, se lo presenta como escrito. Y el fiscal lo que hace es, no me quieres dar tu carta. Otra disposición. Saca una disposición y dice, reitérese al árbitro que tiene plazo de 48 horas para traer su carta de renuncia a este despacho. Ahorita lo quiero. Árbitro, experto, vuelve a responder y dice, oye, creo que no te ir, te voy a contar otra vez mi escrito y te voy a explicar otra vez. Que no hay carta de renuncia. Ya. El fiscal recibe el segundo escrito. Y en ese momento el fiscal dice, reacios con la autoridad, no me quieren hacer caso, los denuncio por resistencia a la autoridad. Entonces el fiscal dice que ese es una prueba, es una demostración de que ellos obstruyen la acción de la justicia. ¿Te das cuenta? Pero es un desconocimiento. A la norma arbitral. No existe, o sea, yo no te puedo dar algo que no tengo. Y hablando un poco de desconocimiento de arbitraje, porque este caso Odebrecht es un tema muy especializado que involucra que abogados sepan y conozcan cómo funciona el arbitraje, que es la justicia privada. Y lo hemos comentado en nuestro portal institucional, el tema del doctor Mario Castillo, quien él ha declarado ante diferentes medios de prensa que él ha laudado en contra de la constructora Odebrecht en 2 casos. Y en el tercero, que es el último por el que se le investiga, en el tercero dice, yo le di parcialmente lo que me pedían. Es decir, en un escenario, en un ejemplo, si me pediste 100, yo te di 50. Entonces la lógica es que Odebrecht pagaba para que le den el 100, porque no tendría lógica que me dé eso pedía, claro. Y si le estoy dando 50, tendría la fiscalía que analizar el fondo si los laudos que se emitieron estuvieron sujetos a la ley de arbitraje, a la ley pactada en el contrato entre Odebrecht y la entidad pública, en este caso el MTC, si se ha vulnerado o no. Ahora entiendo que si estos casos un árbitro ha laudado en contra, ¿cómo se acreditaría este tema de la primera graves y fundados elementos? Eso es lo absurdo, ¿te das cuenta? Es lo más absurdo que puede existir, porque incluso hay que hacer la salvedad en el caso del doctor Castillo. La única imputación es, nunca se le ha dado dinero en efectivo, dice. No. ¿Sabes dónde estaba el pago? En el honorario, o ese problema que comentamos al inicio. O sea, no hay ni siquiera como imputación que se le haya entregado dinero en efectivo, no hay eso. El único cuestionamiento es que su honorario era muy alto. Entonces ahí tienes el primer problema. Porque tendrías que demostrar que tener honorarios que tú consideres acorde uno a tu calidad profesional. Porque tú podrías encontrar profesionales de 20 soles hasta el millón de soles. ¿Cierto? Eso dependerá de la calidad profesional que tú tengas. Correcto. 2, tendrías que analizar la controversia a tratar. Una cosa es revisar un caso de omisión a la asistencia familiar y otra cosa es revisar un caso de lavado de activos. Pues. Correcto. Tendrías que analizar el tema de debate. Esas cositas no las han analizado, por ejemplo, para saber si el honorario corresponde o no. Y además el monto en litigio, ¿no? La pretensión que se Claro, en el momento. porque estamos hablando de arbitrajes pues millonarios, que excedían pues los 100 millones, los cientos, etcétera, ¿no? Y lo que uno, para un poco aclarar el tema de los honorarios, en los arbitrajes institucionales, cada centro de arbitraje, a través de su reglamento, fijan una tabla de honorarios arbitrales. Entonces, dependiendo de la cuantía. Pero esos son arbitrajes institucionales donde cada centro de arbitraje cuenta con su reglamento, cuenta con su tabla honoraria. Ahora, en los arbitrajes ad hoc, efectivamente, estamos hablando de casos del 2008,
2009, 2010, donde no había ninguna directiva, ni siquiera del OCE, en la cual regulaban una tabla de honorarios de arbitrajes ad hoc. Entonces, si los árbitros no tenían este lineamiento, esta referencia para arbitrajes ad hoc, pues si estás hablando de casos millonarios, es lógico que al menos un árbitro, por un tema de criterio de la complejidad de las actuaciones probatorias, cobre pues honorarios que efectivamente sean proporcionales a esto. Y ahora, en los arbitrajes ad hoc, un tribunal arbitral puede reliquidar los honorarios una, dos veces o tres veces, porque no hay ninguna ley, y estamos hablando, ojo, de casos del 2008, 2009, donde no había ninguna referencia a eso. Claro. Entonces, si manejamos una tesis de ese bono, pero lo malinterpretamos con honorarios arbitrales que son totalmente diferentes, creo que la doctrina internacional sobre liquidación de honorarios podría ilustrar un poco al Ministerio Público en este caso. O es que no lo saben, o es que sí lo saben, pero lo obvian. Correcto. Porque y sería peor. Correcto. Y sería peor. Porque ahora hemos leído también en medios de prensa locales que dicen, tenía cuentas en Angora, en Panamá, y claro, o sea, no, creo que hay un psicosocial en el hecho de decir, si una persona tiene una cuenta en Panamá, ya es que ya hay algo ahí, ¿no? Entonces, ahora pueden ser sus ahorros, podrían ser, no sé, o sea, podrían ser N cosas que no necesariamente el dinero que recibieron de Odebrecht, ¿no? O cuál es la tesis en ese sentido de la Fiscalía. Efectivamente, pero lo que pasa es que eso lo estamos utilizando para el tema del lavado, pero aún les faltaría solucionar este problema en los honorarios, porque tú citaste el caso del doctor Castillo, que es el más absurdo, creo, de todos los que he podido revisar. No solamente no tienes ni siquiera como imputación pago de dinero en efectivo, ¿no? Tienes el problema de sustentar que el honorario era el pacto, la coima en realidad, solo porque era mucho. Entonces tienes ese problema antijurídico en tu razonamiento. Y a eso súmale que le dio la contra. Entonces, arbitral, no tienes nada, ¿cierto? Pero bueno, imagino que para encabezar la lista. Ahora, sobre el tema, por ejemplo, en el caso del profesor Richard Martin, Fiscalía dice, mira, él tiene una casa, ¿cierto? Ha transferido el 50%. ¿A quién transferió? A su esposa, porque ellos son casados por bienes separados. O sea, ahí está, como que esa casa fue. Pues en el caso del doctor Abanto, mira cómo está lavado en el caso del doctor Abanto, dice. Él tiene una casa, un departamento en Miraflores, de $200,000. Lo pagó al contado, al cash, en una, ya no debe nada. ¿En cuánto tiempo? En un año. Ahí está la plata, ¿cierto? Y el trabajo dice, oye, pero espérate, es tan fácil como sacar mi registro para ver que todavía estoy endeudado por 17 años. ¿Te das cuenta? Entonces, lo mismo está pasando con cada uno de ellos. Exactamente igual, me parece. Cada uno, ojo, claro, cada caso tiene su particularidad, por ejemplo, cada imputación es diferente. Como te digo, en el caso del doctor Castillo, no hay una imputación de haber recibido dinero en efectivo, solamente es el tema de los honorarios altos, nada más. Hay otros que tienen honorario alto y además, dice la Fiscalía, entrega de dinero en efectivo. Más trabajo de corroboración, además. Porque ¿cómo vas a corroborar que efectivamente se realizó la entrega de dinero? Yo te atraco que corrobores que Odebrecht le dio el dinero a Canepa, pero que Canepa se lo dio al otro árbitro, ahí te faltaría. Okay. Ese es el problema que van a tener. Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿cuál es tu panorama sobre esta audiencia que empieza mañana, termina toda esta semana? ¿Cuál sería ese precedente de que un juez les diga, bueno, lleven su proceso, pero en la cárcel, y si al final demuestran su inocencia, bueno, qué lástima, pero pasaron meses o años en la cárcel?
¿Ese debe ser el mensaje para salvaguardar la presunción de inocencia o cuál es el funcionario? Lo que pasa es que la Corte Suprema se reunió, todos los jueces supremos penales se reunieron y dijeron, caramba, ¿cómo paramos la mano a esto de pura prisión? Los jueces no entienden. Entonces hay que emitir un acuerdo plenario explicando otra vez, Dios mío, que la prisión es la excepción y no la regla, y marcar ciertos criterios para el peligro procesal, para las sospechas, etc. E incluso la Corte Suprema dice la pena grave ya no debe ser 4 años porque nuestro legislador pues, se ha paseado el Código Penal por todos lados. Así que todos superan los 4 años. Ahora deberían ser 10, por ejemplo, dice, le da una propuesta de ley diferente al Congreso. Bueno, cuando hay. Pero eso se ha marcado por el lado de la Corte Suprema. El señor juez, Chávez Tamames, a mí me parece un buen juez. Por ejemplo, ha tenido el mejor de los criterios, con primacía de la realidad y no necesariamente centrándose en el código, o sea, en lo cerrado de la norma, porque la norma dice, la audiencia de prisión se programa dentro de las 48 horas de presentar requerimiento. Por eso que los llamaron a audiencia inmediata. Entonces, los abogados defensores decían, pero recién me has llamado, sí, pero la ley dice 48 horas, ¿qué puedo hacer? Ya tengo que estar acá. Pero, dice el juez, voy a suspender. Y voy a reprogramar para que ustedes se puedan ir a prepararse y mira cuánto tiempo. E incluso no lo vamos a hacer todo de un porrazo, porque como la situación de cada uno es diferente, entonces vamos a tener un día algunos, otro día otros y otro día otros, para que así la información yo la pueda canalizar de la mejor manera. Eso me parece un excelente criterio. Pero además, como está de por medio la presión mediática, yo lo que sí te puedo asegurar es lo siguiente. Existen 2 subsistemas muy grandes que eran antes independientes y hoy se han juntado en una sola corte, que es el subsistema nacional y es el subsistema anticorrupción. Bueno, del subsistema nacional preferiría no comentar. Por ejemplo, ahí está el juez Concepción Carguancho, ¿no? Pero en el subsistema anticorrupción, lo que tú encuentras como un abogado, no defensor, como estudioso, como abogado, lo que encuentras en el subsistema anticorrupción es que no le temen a la presión mediática. O sea, cuando el juez tiene que decir que sí, dice que sí. Pero cuando tiene que decir que no y tiene detrás la presión, dice que no. Y no hay ningún problema, te lo digo yo con experiencia, que muchas veces me han dicho, sí, a mi gente le han dado duro, y llegado el momento, cuando yo consideraba que no había más opción, han dicho que no. Pese a la presión mediática que existía, es un sistema respetable. Yo creo que en ese sistema las garantías están dadas para tener un buen debate. Primero, una buena dirección. Porque con buena dirección recién surgiría un buen debate. Con un buen debate, yo creo que vamos a tener una decisión muy razonada. O sea, va a ser muy pensada, porque lo que aquí está en juego, en realidad es el ejercicio de la profesión e incluso diría la independencia de la autonomía de un proceso arbitral en sí mismo. Entonces, por esas cosas, yo creo que el juez va a revisar a detalle esos conceptos. Por ejemplo, lo que conversamos de si los honorarios pueden sobrepasar una tabla o no en la Cámara de Comercio. Entonces, ese tema hay que analizarlo. Si es que un árbitro tiene o no que renunciar cuando se hacen sus funciones del tribunal arbitral, sí o no. Entonces, esas cositas el juez les va a tener que responder. Y esa respuesta, sea positiva, sea negativa, yo creo que va a ser razonada, va a ser interesante. Como está el requerimiento, como está planteado ahorita, al 100%, eso es infundado. Te doy un dato adicional. La Corte Suprema en la Casación 626-2013 dijo que además de esos 3 presupuestos se iban a debatir los otros, ¿no? Proporcionalidad y duración. Y la proporcionalidad es la constitucionalización de la prisión preventiva, es la forma en la que tú analizas constitucionalmente la privación de la libertad de un ser humano. La Corte Suprema dijo, el fiscal tiene que ponerlo en su escrito para que lo debaten en la audiencia, ni siquiera han puesto proporcionalidad. Y ese incumplimiento sería motivo de... Porque hay varios abogados que han cuestionado la forma, el procedimiento del ministerio. Pésimo, incompletos los anexos, con falta de copias a las defensas. Entonces, obviamente, yo espero que eso no sea intencional, para que no se limite al máximo la garantía de defensa. Pero efectivamente hay muchísimos errores en
escrito, no tiene no hay ni una página que hable del principio y del test de proporcionalidad. Y esa es una obligación, por ejemplo. No hay. ¿Y eso es vinculante? Se pueden preguntar algunos de nuestros oyentes. ¿Es vinculante eso o solamente se tiene que remitir al 268 del Código Procesal? Lo que pasa es que cuando la Corte Suprema emitió la casación 626 dijo que era vinculante. No lo han reafirmado en el acuerdo penal de 2019 respecto de todos esos puntos de debate, pero ya había sido establecido a través de esta casación, la 626. Sí o sí. Lo que sí es vinculante es el acuerdo penal de 2019. Sospecha fuerte, peligro procesal bien objetivo, tienes que probarlo y recuerda por favor de una vez por todas que la prisión es la excepción y no la regla. Ese ha sido el mensaje que ha dado el acuerdo penal. Por enésima vez. Y el mensaje que hace eco en la presunción de inocencia. Por supuesto. Bien amigos, estuvimos con Jefferson Moreno, te agradezco todo el tiempo, la ilustración en materia penal, el procedimiento y lo que nos espera esta semana, que en el mundo del arbitraje, no solamente a nivel nacional sino internacional, ha despertado el foco y va a marcar, creo yo, un antes y un después en el arbitraje, pero siempre considerando las garantías y los derechos fundamentales sobre una presión mediática que pueda haber, ¿no? Te agradezco, Jefferson, Gracias. y con nosotros nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.